No fue el dinero lo que me rompió esa noche. Fue la forma en la que Claudia me miró, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su salón recién estrenado. A veces la gente cree que la crueldad llega con gritos y portazos, pero la verdadera crueldad llega con silencio, con una sonrisa breve, con una frase dicha sin emoción, como si lo que estás perdiendo no valiera ni un segundo de su respiración. El aire de Madrid olía a lluvia cuando salimos del tanatorio. Todavía tenía el sabor del café amargo pegado a la lengua, ese café que te ofrecen por costumbre aunque el cuerpo no tenga hambre, aunque la cabeza esté flotando. Habíamos pasado horas firmando papeles, recibiendo abrazos, escuchando frases repetidas que suenan bien en boca ajena. Era un hombre bueno. Qué pronto. Tienes que ser fuerte. Yo asentía porque a veces asentir es lo único que puedes hacer para no derrumbarte delante de desconocidos. Claudia no lloró casi nada. Se le humedecieron los ojos al inicio, sí, pero se secó rápido, como si hubiera ensayado delante del espejo cuánto tiempo era aceptable mostrar tristeza sin que se le arruinara el maquillaje. Llevaba un abrigo negro impecable y el pelo recogido con una precisión que me dolía, porque yo recordaba cuando era pequeña y no se dejaba hacer una coleta sin protestar, cuando las trenzas le quedaban torcidas y aún así corría feliz por el pasillo de casa. Mi esposo, Javier, había sido el centro silencioso de nuestra familia durante años. No era un hombre de discursos, era un hombre de hechos. Pagar las facturas a tiempo, arreglar un grifo, llevar a Claudia al colegio, llegar tarde por trabajo y aún así preguntar por mi día. La enfermedad lo fue apagando despacio. Yo me prometí que, cuando llegara el final, Claudia y yo nos sostendríamos mutuamente. Qué ingenua fui. En el coche, de camino a casa, Claudia miraba el móvil. Su dedo subía y bajaba por la pantalla como si estuviera leyendo algo urgente, como si la vida real no estuviera sentada a su lado con los ojos hinchados. Yo intenté hablar de Javier, de cómo le gustaba escuchar la radio por la mañana, de cómo se reía cuando yo cantaba mal mientras cocinaba. Ella soltó un «sí, claro», sin apartar la vista del teléfono. Luego, en un momento de carretera tranquila, dijo algo que me dejó helada. «Mamá, cuando lleguemos tenemos que hablar de la casa». Lo dijo como quien dice «hay que cambiar el router», no como quien dice «papá acaba de morir». Yo tragué saliva. Miré por la ventana para no verla. Las calles pasaban borrosas, los semáforos, los balcones con ropa tendida, una señora con paraguas cruzando deprisa. Todo parecía seguir su curso menos yo. Al llegar al edificio, la portera nos miró con pena. Vivíamos en Chamberí, en una finca antigua que olía a cera y a ascensor viejo. Subimos en silencio. La puerta del piso se abrió como siempre, pero nada era como siempre. El pasillo estaba demasiado quieto. El reloj de pared seguía marcando los segundos, tercos, sin importarle que el corazón de Javier ya no marcara nada. Claudia dejó el bolso en la consola y se quitó los zapatos como si estuviera entrando a un hotel. Se paseó por el salón mirando alrededor. Yo veía lo mismo de siempre. La mesa donde Javier le ayudaba con los deberes, el sillón donde se quedaba dormido viendo el fútbol, el aparador con fotos antiguas. Ella, en cambio, miraba como si estuviera calculando metros. «Esto hay que reorganizarlo», dijo, «y hay que hacerlo ya». Yo apoyé la mano en el marco de la puerta. Sentía el cuerpo pesado como si me hubieran cosido piedras al pecho. «Claudia, por favor, hoy no». «Hoy sí», respondió, y por fin levantó la mirada. Tenía los ojos secos, brillantes, como vidrio, porque ahora hay decisiones y alguien tiene que tomarlas. La palabra «alguien» me arañó, como si yo no estuviera ahí, como si yo hubiera sido un adorno en el matrimonio, no la mujer que cuidó a Javier cuando ya no podía subir solo las escaleras, no la que cambió sábanas de hospital, no la que se tragó el miedo cada madrugada. Intenté mantener la voz tranquila. «Soy tu madre, y yo soy la heredera», dijo sin titubear. La frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era solo lo que decía, era lo que significaba, que en su cabeza ese papel la colocaba por encima de mí.
No tienes que hablar así, le dije. Estamos de luto. Claudia soltó una risa corta, como si luto fuera una palabra antigua. Mamá, el luto no paga impuestos, no mantiene empresas, no resuelve cuentas. Papá era organizado, yo voy a hacerlo también. Yo no entendía de qué cuentas hablaba. Javier tenía un pequeño negocio familiar con 2 socios, nada enorme, nada de película. Una empresa que daba para vivir bien, sí, pero no para creerse dueña del mundo. Claudia actuaba como si hubiera recibido un reino. ¿Qué te pasa?, le pregunté. No te reconozco. Me pasa, dijo, acercándose un poco, que llevo años viendo cómo te conformabas con migajas, cómo vivías a la sombra de papá. Y ahora ya no está, y yo no voy a seguir con esa vida pequeña. Esa frase fue como un cuchillo que no solo me cortó, sino que me obligó a mirar. Para ella yo era vida pequeña. Yo era lo que se deja atrás. Yo respiré hondo. Quise decirle que Javier me respetaba, que lo que teníamos era una vida construida con paciencia, no con apariencias, pero el dolor me tenía atrapada. Claudia se sentó en el sofá sin pedir permiso a la tristeza. Sacó una carpeta que yo no había visto antes. Papeles impresos, subrayados, post-its de colores. He estado hablando con un asesor, dijo, con Irene, mi amiga, y con alguien de su entorno. Hay que mover las cosas rápido, porque si no, Hacienda te destroza. La palabra Irene me sonó como una alarma. Esa chica siempre me dio mala espina. Sonreía demasiado, hablaba de contactos, de marca personal, de nivel. Cada vez que Claudia se juntaba con ella, volvía a casa mirando el mundo por encima del hombro. ¿Asesor?, pregunté. ¿Cuándo has hecho eso? Claudia levantó el dedo, como si mi pregunta la molestara. No quiero discutir, te estoy informando. Yo me senté despacio en la silla del comedor. Sentía las manos frías. ¿Informándome de qué? Claudia respiró como si fuera lo más lógico del mundo. De que este piso es demasiado grande para ti y de que yo voy a ocuparme de él. Tú vas a estar mejor en otro sitio, más pequeño, más manejable. Me quedé mirándola, esperando que se riera, que dijera es broma, que me abrazara. Pero no. Su cara era seria, tranquila, convencida. ¿Me estás echando?, dije, y mi propia voz me sonó ajena, como si la hubiera dicho otra persona. Te estoy protegiendo, respondió. No te lo tomes como un drama. El mundo me dio un giro. Me levanté, apoyándome en la mesa. Claudia, esta es mi casa, la casa de tu padre y mía. Aquí he vivido media vida. Claudia se puso de pie también, como si hubiera estado esperando ese momento. Papá dejó todo a mi nombre, todo. Eso es lo que pone en el testamento. Yo había visto el testamento hacía años, pero las conversaciones de entonces estaban llenas de cuando pase dentro de mucho. Nada te prepara para cuando mucho se convierte en ya. Eso no significa, empecé. Sí significa, me cortó. Y no voy a permitir que las cosas se queden como antes. Hay que vender algunas cosas, reestructurar otras, y yo necesito este espacio. Tengo reuniones, gente que va a venir. Esto ya no es el piso de papá, es mi base. Me dio rabia. Una rabia vieja, guardada, la rabia de haber sido paciente toda la vida. ¿Tu base?, repetí. ¿Y yo qué soy, Claudia? ¿Un estorbo? Claudia apretó los labios. Por un segundo vi un gesto pequeño, casi humano, como si le temblara algo por dentro, pero se le pasó rápido. Eres mi madre, dijo, y por eso no quiero que estés aquí cuando empiece el caos. Te buscaré un apartamento, te pagaré unos meses, y ya, unos meses, como si yo fuera una inquilina. Me fui hacia el pasillo, casi sin pensar, buscando aire. Entré en la habitación donde Javier y yo dormíamos. La cama estaba hecha, impecable, pero yo podía ver su almohada, la forma de su lado, el espacio que nunca volvería a llenarse. Me senté en el borde y las lágrimas por fin salieron, silenciosas, como si el cuerpo hubiera guardado todo el día para ese momento. Desde el salón, escuché a Claudia hablando por teléfono. Su voz era ligera, casi alegre. Sí, ya lo tengo controlado. No te preocupes. Mamá es manejable.
Claro, claro, lo del piso se hace. Mañana vemos al notario. Notario. Esa palabra me levantó la cabeza. Javier siempre decía, las cosas importantes se hacen bien, en la notaría, con calma. Si Claudia estaba corriendo al notario al día siguiente, era porque alguien le estaba metiendo prisa. Y esa prisa no era por mí. Salí de la habitación. Claudia colgó y me miró como quien espera que te rindas. Mañana a las 10 vamos a la notaría, dijo. Vas a firmar unos papeles para facilitar todo. ¿Qué papeles? Pregunté. Cosas administrativas, respondió rápido. No seas desconfiada. Esa frase me dolió casi más que el resto, porque la desconfiada nunca fui yo. Yo confié en Javier, confié en Claudia, confié en que el amor familiar tenía un suelo firme, pero ese suelo se había agrietado. No voy a firmar nada sin leerlo, dije, y noté que mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Claudia rodó los ojos. Otra vez lo mismo. Mamá, no tienes idea de cómo funcionan estas cosas. Yo respiré hondo. Puede que no, pero sé leer. Claudia se acercó y bajó la voz como si estuviera cansada. Mira, si quieres quedarte aquí, vas a complicarlo todo. Yo no tengo tiempo para dramas. He pasado por mucho, ¿vale? Papá se fue. Y yo tengo que levantar lo que él dejó. No voy a permitir que te conviertas en un problema. Un problema. Yo que le hacía sopa cuando estaba enferma. Yo que le pagaba actividades cuando Javier aún no podía. Yo que me quedé despierta noches enteras cuando ella tenía pesadillas de niña. La miré fijamente y por un segundo pensé en gritar. Pensé en romper algo. Pero no lo hice, porque hay una clase de dolor que te deja quieta, como si moverte fuera a partirte en dos. Esta noche, dijo Claudia señalando el pasillo, duerme en la habitación de invitados. Mañana ya resolvemos todo. No me preguntó si quería. Me lo ordenó. Caminé hasta la habitación de invitados y cerré la puerta. Me senté en la cama sin deshacerla. Mis manos temblaban. Saqué el móvil y vi un mensaje perdido entre condolencias. Era de un número que no tenía guardado. Soy Martín Salcedo, de la notaría. Por favor, cuando pueda, llámeme. Es importante respecto a la sucesión del señor Javier Rivas. Me quedé mirando el nombre. Notaría, importante, sucesión. Sentí un frío nuevo, distinto al del duelo. Un frío de advertencia. Como si alguien, en medio de todo este desastre, estuviera intentando decirme algo que Claudia no quería que yo escuchara. Apreté el teléfono con fuerza. No sabía si llamar en ese momento o esperar al día siguiente. Miré la hora. Era tarde, pero no demasiado. La ciudad seguía viva detrás de la ventana. Los coches pasaban. La gente cenaba. La vida, cruel, seguía. Y en ese silencio, entendí algo que me dio miedo. Claudia no estaba improvisando. Esto era un plan. Alguien la estaba guiando. Y si yo no hacía algo esa misma noche, al día siguiente podría despertar sin casa, sin voz y sin derecho a nada. Con el pulgar temblando, marqué el número del mensaje. Y justo cuando iba a llamar, escuché pasos en el pasillo y el sonido de una puerta abriéndose despacio, como si alguien estuviera buscando algo sin querer que se notara. Mi corazón se aceleró. Miré hacia la rendija de la puerta y contuve la respiración porque supe que Claudia no estaba yendo a dormir. Estaba buscando papeles. Y si los encontraba antes que yo, mañana, en la notaría, yo firmaría mi propia desaparición sin siquiera saberlo. Me quedé inmóvil en la cama, con el teléfono todavía en la mano, como si el simple gesto de moverme pudiera delatarme. Los pasos en el pasillo eran suaves, medidos, y eso los hacía peores. No era alguien desorientado por el cansancio, era alguien que no quería hacer ruido. La puerta de mi habitación estaba cerrada, pero la madera vieja respiraba cada sonido. Un cajón que se abre con cuidado, una bisagra que protesta apenas, el roce de papeles al ser apartados. Apagué la pantalla del móvil para que no se filtrara luz por debajo de la puerta. Me levanté descalza y acerqué el oído. Escuché el armario del pasillo, luego el mueble donde Javier guardaba carpetas. Ese mueble siempre fue su pequeño santuario de orden. Seguros,
escrituras, documentos del negocio, recibos, certificados. Yo nunca tocaba nada sin decirle, porque él se ponía serio, no por desconfianza, sino por respeto a su manera de mantener el mundo en su sitio. Ahora, ese mundo estaba siendo revolcado por su propia hija. Una parte de mí quiso abrir la puerta y enfrentarla ahí mismo. Pero otra parte, la que había sobrevivido a hospitales, a diagnósticos, a noches interminables, me dijo que no, que si Claudia estaba actuando en secreto, yo no debía regalarle mi sorpresa. Esperé. Conté respiraciones. Los pasos se alejaron, se detuvieron, volvieron a moverse, y entonces lo escuché. El sonido de una carpeta al caer al suelo, amortiguado, como si alguien la hubiera solto con prisa y luego intentara recogerla sin que se notara. Me asomé apenas por la rendija, lo suficiente para ver una sombra pasar. Claudia iba en calcetines, con el móvil pegado al oído. Susurraba. No entendí todo, pero escuché 2 palabras claras: mañana y firma. Después bajó la voz y se metió en el salón. No podía quedarme quieta, no esa noche. Cuando todo volvió a silencio, abrí la puerta sin hacer ruido. El pasillo estaba medio oscuro, iluminado solo por una lámpara pequeña que Javier encendía cuando iba al baño. El aire olía a perfume caro. El perfume de Claudia se pegaba a los muebles como si quisiera marcar territorio. Me acerqué al mueble de las carpetas. Un cajón estaba ligeramente abierto, una señal mínima, pero suficiente. Lo toqué con la punta de los dedos. Estaba tibio, como si lo hubieran tocado hace segundos. Lo cerré despacio, y en ese mismo instante escuché la vibración del móvil de Claudia desde el salón. Mensaje tras mensaje, una conversación que no paraba. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua para que, si ella me veía, pareciera normal. La garganta me ardía, pero el agua no quitó la sensación de peligro. Desde la puerta de la cocina vi el reflejo del salón. Claudia estaba de pie, inclinada sobre la mesa, revisando papeles. Tenía una carpeta abierta y al lado el portátil. En la pantalla se veía un documento con números y fechas. Ella escribía rápido y cada tanto miraba el móvil como si alguien le diera instrucciones. De pronto, la rabia me dio calor en el pecho. No una rabia ciega, una rabia clara, lúcida. La rabia de una mujer que entiende que la quieren borrar en tiempo récord. Volví a la habitación de invitados y cerré la puerta. Me senté en la cama y esta vez llamé al número del mensaje. El tono sonó 1 vez, 2, 3. En la cuarta, una voz masculina respondió, formal, cansada, como la de alguien que también ha tenido un día largo. Notaría Salcedo, buenas noches. Tragué saliva. Disculpe la hora, soy María Elena Rivas, me dejó un mensaje. Hubo una pausa, como si se acomodara en la silla. Señora Rivas, gracias por llamar. Sí, le escribí porque prefiero hablar con usted antes de mañana. Mi hija dice que mañana a las 10 tenemos cita, dije, intentando que no se notara el temblor. Así es. Pero hay algo importante. He visto que se ha solicitado adelantar ciertos trámites de manera precipitada. Mi piel se erizó. ¿Quién lo solicitó? Su hija vino hoy por la tarde. No firmó nada definitivo, pero dejó instrucciones y pidió preparar poderes y autorizaciones. La palabra poderes me atravesó como un rayo. Señora Rivas, no quiero alarmarla, pero usted debe entender exactamente qué le pedirán mañana. Mi hija me dijo que eran papeles administrativos, murmuré. Esa frase se usa mucho cuando alguien quiere que otro firme sin leer. Respondió él sin ironía, solo con una franqueza dura. Hay documentos que, si usted los firma, le permiten a otra persona gestionar bienes, cuentas y decisiones en su nombre. Me agarré el borde de la cama. En mi nombre, aunque todo esté a nombre de ella, hay partes del patrimonio y de la actividad empresarial que no se resuelven con un solo testamento. Hay responsabilidades, obligaciones fiscales, contratos vigentes y también la forma en que se ha venido administrando el negocio. Su esposo dejó instrucciones. Algunas no son públicas, otras se entregan a las partes implicadas en el momento adecuado. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas.
Instrucciones como ¿condiciones? La voz del notario bajó un poco. Como mecanismos de protección, su esposo era un hombre meticuloso. Sabía que los momentos de duelo son terreno fértil para decisiones impulsivas. Por un segundo tuve ganas de llorar por Javier, por lo mucho que me conocía incluso desde la muerte. Pero no podía permitirme eso. No todavía. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero, dijo, mañana no firme nada que no haya leído con calma. Segundo, si le presentan un poder general o un poder de administración, pida que se limite. Y tercero, venga a la notaría unos minutos antes. Quiero hablar con usted a solas, sin su hija delante. Miré la puerta de mi habitación como si Claudia pudiera escuchar a través de la madera. ¿Y si mi hija se enfada? Su hija puede enfadarse, contestó él, pero usted debe protegerse. Y hay algo más. Su esposo dejó una carta. No es el testamento. Es una carta de instrucciones personales que pidió que se entregara en presencia de ambas cuando las circunstancias fueran claras. Me quedé helada. ¿Una carta? Sí, y por lo que estoy viendo, mañana puede ser el día, pero no si todo se convierte en una firma automática sin comprensión. Quise darle las gracias, pero las palabras no me salían. Lo único que pude decir fue, entiendo. Descanse lo que pueda, terminó él. Y por favor, no se quede sola con la presión. Mañana la espero antes de las 10, a las 9:30, si le parece. Colgué. Me quedé mirando el móvil apagado como si pesara toneladas. La casa seguía en silencio, pero ese silencio ya no era solo duelo. Era un tablero de ajedrez, y yo acababa de ver una jugada que Claudia intentaba hacer sin que yo mirara. No dormí. Me acosté, cerré los ojos, pero la mente no paraba. Recordaba momentos pequeños de Claudia, cuando me pedía que le planchara el uniforme, cuando se enfaba si la corregía, cuando decía que quería una vida grande. Yo pensaba que era ambición sana. Ahora veía que era hambre. Hambre de que el mundo la aplaudiera. A las 7 de la mañana escuché movimiento. Tazas, pasos, el sonido del microondas. Me levanté lentamente y salí. Claudia estaba en la cocina con una bata elegante que no era de casa, era de catálogo. Se había maquillado temprano como si el duelo fuera un evento y no una herida. «Buenos días», dijo sin mirarme realmente. «Buenos días», respondí, y mi voz sonó más estable de lo que esperaba. Claudia dejó una taza de café frente a mí sin cariño. «A las 9:40 salimos. Quiero llegar puntuales». «Yo iré antes», dije, y la miré directamente. Su mano se quedó quieta en el aire. «¿Antes? ¿Para qué?» «Para hablar con el notario», contesté. La expresión de Claudia cambió. Fue un gesto pequeñísimo, pero yo lo vi, un parpadeo más lento, una tensión en la mandíbula, como si hubiera mordido algo duro. «No necesitas hablar con él», dijo, tratando de sonar casual. «Todo está organizado». «Precisamente por eso», respondí. «Quiero entenderlo». Claudia sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Mamá, no conviertas esto en un espectáculo. Estoy intentando hacer las cosas bien». «Yo también», dije. Ella dejó la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. «Te estás dejando influenciar por ideas raras. Ahora todo el mundo opina. La portera, las vecinas, cualquiera. Ya basta». Yo no dije que el notario me había llamado. No mencioné la carta. No le di información. Aprendí esa noche que, cuando alguien está jugando con ventaja, tú no le regalas tus cartas. Salimos de casa. Claudia caminaba rápido, como si el suelo fuera suyo. En la calle, el barrio estaba despertando. Gente con perros, panaderías abriendo, un repartidor descargando cajas. Todo parecía normal, y eso lo hacía más extraño, porque mi vida estaba al borde de romperse y, sin embargo, había personas comprando croissants como si nada. En el coche, Claudia puso música suave, una playlist de fondo que no tenía nada que ver con el día anterior. Yo miraba las manos de Claudia en el volante. Llevaba anillos nuevos. Eso me llamó la atención. No recordaba haberlos visto antes. 2 anillos dorados, brillantes, como si quisiera dejar claro que ahora pertenecía a otra clase de mundo. Llegamos a la notaría en una calle elegante, con un portal discreto y una placa de metal en la entrada. Claudia estacionó y me dijo, «Entra conmigo».
Voy a entrar un momento antes, repetí. Claudia se quedó mirando el parabrisas, apretando el volante. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó con una voz más baja, más peligrosa. No eres así. Soy la misma, respondí. Solo que antes no necesitaba defenderme. Claudia soltó aire por la nariz, como si yo fuera una niña difícil. Te estás inventando un enemigo. Yo no soy tu enemiga. Solo estoy tomando el control. Yo estoy asegurándome de no quedar fuera, dije. Me bajé del coche sin esperar permiso. Caminé hacia la puerta de la notaría con las piernas temblando, pero con la cabeza alta. Claudia me siguió, y yo sentía su presencia detrás como una sombra impaciente. En la recepción, una mujer amable me reconoció por el apellido. Señora Rivas, el señor Salcedo la espera. Claudia dio un paso adelante. Yo también soy Rivas, dijo, y su tono tenía filo. Voy con ella. La recepcionista dudó, y yo intervine con calma. Solo unos minutos, luego entramos juntas. Claudia me miró como si yo le estuviera quitando algo. No hay nada que hablar a solas, insistió. Pero el notario apareció en la puerta interior y, con la educación firme de alguien que está acostumbrado a conflictos de familia, dijo: Señorita Rivas, un momento de cortesía. La señora Rivas y yo hablaremos primero. Después, ustedes dos entran juntas. Claudia apretó los labios. Se sentó en una silla y cruzó las piernas. Sacó el móvil y empezó a escribir. Yo vi el nombre Irene en la pantalla. No podía leer el mensaje completo, pero vi una frase corta antes de que ella girara el móvil. Se está complicando. Me llevaron a un despacho. El notario cerró la puerta. Me ofreció una silla. Yo me senté y mis manos se agarraron a mi bolso, como si dentro llevara mi vida. Gracias por venir antes, dijo él. Puso sobre la mesa 2 documentos y un sobre cerrado. El sobre, murmuré. Es la carta de su esposo, dijo. Pero antes necesito explicarle lo que su hija le va a pedir que firme. Me señaló el primer documento. Este es un poder general. Da a su hija capacidad para representar sus intereses en bancos, administración, contratos e incluso en ciertos trámites sobre el domicilio. No es un simple papel, es una llave. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Y por qué me lo pediría a mí? Porque aunque su hija figure como heredera principal, hay procedimientos en los que su firma o su consentimiento facilitan que las cosas avancen sin obstáculos, respondió. Y porque su presencia, como cónyuge, tiene relevancia en ciertos aspectos del patrimonio y de la vida anterior a la herencia. Entonces ella quiere que yo le entregue mi capacidad de decidir, dije, casi sin voz. Quiere velocidad, corrigió él, y la velocidad en temas así suele beneficiar a quien presiona. Me quedé en silencio. El notario deslizó el sobre hacia mí. Ahora, esto es lo que su esposo pidió que se abriera si usted estaba siendo presionada o si se intentaba mover todo sin respeto al proceso. Mis dedos tocaron el sobre. Sentí el papel grueso, la solidez de alguien que se preparó incluso para esto. Noté que me temblaban las manos. Señora Rivas, dijo el notario con suavidad, lo que dice esa carta puede cambiar la conversación de hoy, pero antes debo preguntarle, ¿se siente segura volviendo a casa con su hija? Tragué saliva. No sabía qué responder, porque la palabra segura se había vuelto rara dentro de mi propia casa. El notario inclinó la cabeza. Abra la carta, léala aquí, y luego decidimos el siguiente paso. Yo rompí el borde del sobre con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil que podía romperse si lo hacía rápido. Saqué una hoja doblada. Reconocí la letra de Javier en cuanto vi la primera línea. Me dolió la garganta. Era como si él estuviera ahí, hablándome desde un lugar donde ya no podía abrazarlo. Empecé a leer, en silencio al principio, y a medida que avanzaba, sentí que el aire se me iba quedando corto, porque Javier no solo había dejado instrucciones, había dejado una verdad que yo no estaba lista para escuchar. Levanté la mirada hacia el notario, con la carta temblando entre mis dedos, y antes de que yo pudiera decir nada, escuché un golpe seco en la puerta del despacho,
impaciente, fuerte, como una orden. La voz de Claudia atravesó la madera. ¿Ya terminaron? No tenemos todo el día. El notario se levantó, miró hacia mí y dijo en voz baja: respire. Ahora viene la parte difícil, y necesito que usted decida en este instante si quiere enfrentarla con lo que su esposo escribió, o si prefiere esperar y protegerse primero. Yo volví a mirar la carta de Javier. Mis ojos se detuvieron en una frase subrayada por él, como si hubiera querido asegurarse de que yo no la pasara por alto. Una frase que, de golpe, convertía a Claudia no solo en una hija arrogante, sino en alguien que había estado ocultando algo desde antes del funeral. Y cuando escuché la manija de la puerta moverse, supe que en los próximos segundos iba a empezar una guerra que yo nunca quise pelear. La manija giró y la puerta se abrió con una energía que no era de alguien que entra a un despacho por respeto, sino de alguien que entra por derecho propio. Claudia apareció con el móvil en la mano y la mirada afilada. El notario se colocó ligeramente delante de mí, no para bloquearla, sino para marcar un límite invisible. «Señorita Rivas», dijo él con calma, «estamos terminando. Tome asiento». Claudia no se sentó, se quedó de pie, como si el suelo fuera un escenario y ella fuera la única protagonista. Sus ojos se clavaron en la hoja que yo tenía entre las manos. «¿Qué es eso?», preguntó. Yo tragué saliva. Miré la letra de Javier como si fuera una cuerda a la que aferrarme. El notario había sido claro. Yo podía enfrentarla con esa verdad o podía protegerme primero. Y por primera vez en muchas horas, entendí que protegerme no era egoísmo, era supervivencia. «Es una carta de tu padre», dije, despacio. Claudia soltó una risa corta, sin alegría. «¿Una carta ahora? ¿En serio? Mamá, esto no es una película». El notario levantó una mano. Su esposo pidió que se entregara a ambas en el momento adecuado, y por la situación que estamos observando, considero que este es el momento. Claudia lo miró con desprecio disfrazado de educación. «¿Qué situación? Mi padre murió, yo soy su hija y quiero ordenar los asuntos. ¿Eso es un crimen?» «Ordenar no es un crimen», respondió el notario. «Pero presionar para que alguien firme un poder general sin comprensión sí es una mala práctica, y no pienso ser parte de eso». Los labios de Claudia se tensaron. Por un segundo me recordó a Javier cuando se enfaba con un proveedor, solo que él se enfaba por justicia, ella se enfaba por control. «Yo no estoy presionando», dijo, mirándome a mí. «Te estoy ayudando». Yo respiré y sentí que la voz me salía rota pero firme. Ayudar no es echarme de casa al día siguiente del funeral. Claudia parpadeó una vez, rápida, luego alzó la barbilla, como si ese detalle fuera insignificante. «No te eché, te dije que era mejor para ti». «¿Mejor para mí o mejor para ti?», pregunté. Ella dio un paso adelante. «Mamá, no te pongas dramática, firma y ya. Esto se resuelve rápido». El notario deslizó un documento hacia Claudia. «Antes de pedir una firma, se lee y se explica. Ese es el procedimiento». Claudia lo apartó con la mano. «Yo no necesito que me expliquen nada. Esto es asunto de familia». El notario no se movió. Precisamente por ser familia, suelen ser los asuntos más delicados. Yo apreté la carta con más fuerza. La frase subrayada de Javier me quemaba los ojos. No era larga, era sencilla. Pero era una bomba, porque no hablaba de dinero. Hablaba de carácter, de confianza, de quién era Claudia cuando nadie la aplaudía. Levanté la vista hacia ella. «Tu padre sabía que ibas a intentar correr, sabía que ibas a querer hacerlo todo deprisa». Claudia me miró y por primera vez vi algo parecido a nervios. «¿Qué estás diciendo?». Yo bajé la mirada a la carta y leí en voz alta, con la garganta apretada, intentando no llorar, porque si lloraba, sabía que me temblaría el final. «Claudia, si estás leyendo esto en la notaría es porque estás intentando mover las cosas sin escuchar a tu madre. Si estás empujando para que ella firme algo que no entiende, detente. No es solo un error, es una elección». Claudia abrió la boca, pero no le salió nada. Yo seguí leyendo, porque Javier había escrito justo para este instante. «Lo que te dejo no es un premio, es una responsabilidad, y la responsabilidad no se toma con soberbia.
Claudia soltó aire por la nariz, intentando recuperar terreno. Papá siempre dramatizaba. El notario inclinó la cabeza. Su padre fue bastante claro en su previsión. Y aún no hemos llegado a la parte relevante. Yo sentí el estómago hundirse. Había más. La parte subrayada no era esa. La subrayada era la siguiente. Leí más despacio. Hay una condición que no está en el testamento como espectáculo, sino como protección. Durante 6 meses, la empresa queda bajo administración temporal, supervisada por mi gestoría y por un auditor independiente. Claudia, tú podrás decidir muchas cosas, pero no podrás vender activos clave, despedir personal esencial, ni sacar dinero de forma libre sin justificación y firma conjunta de la administración. Y lo más importante, tu madre, María Elena, conserva derecho de uso de la vivienda familiar. Nadie la saca de casa sin su consentimiento. El silencio que cayó fue pesado, casi físico. Claudia se quedó inmóvil, como si no le hubieran quitado un piso, sino algo más profundo, la idea de que su poder era absoluto. Eso no puede ser, murmuró. El notario abrió una carpeta y sin triunfalismo puso sobre la mesa un documento oficial. Puede ser, y es. Hay una disposición complementaria registrada. Su padre la dejó preparada para evitar movimientos impulsivos en un periodo de duelo. Es legal y tiene vigencia. Claudia miró el papel como si le hubieran escrito una sentencia. Luego levantó la voz. Por fin. Esto es una traición. Mi padre no me haría esto. Yo sentí que me temblaban las manos. No te lo hizo a ti, dije. Lo hizo por todos, por la gente que trabajó con él, por la casa, por mí, por ti también, aunque ahora no lo veas. Claudia se rió, pero esa risa ya no era de superioridad, era de rabia y miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que yo viva como quiero? ¿De que mejore las cosas? El notario intervino con firmeza amable. Señorita Rivas, su padre no estaba en contra de que usted crezca, estaba en contra de que usted destruya por impulso. Y por eso hay controles. Claudia apretó el móvil. Sus dedos se movieron rápido. Yo vi el nombre Irene otra vez, y esta vez no fue un detalle, fue una pista. ¿Quieres llamar a tu amiga?, pregunté sin subir la voz. Claudia levantó la mirada, furiosa. No metas a Irene. ¿Por qué?, insistí. Ayer estabas diciendo que ella te está asesorando. Claudia frunció el ceño, como si por dentro se debatiera entre negar y atacar. Ella solo me está ayudando a entender inversiones. El notario me miró un segundo como preguntándome si yo quería ir más lejos. Yo sentí que la carta de Javier todavía tenía una última parte, algo que él había escrito como quien deja una linterna encendida para que no camines a ciegas. Bajé la vista y leí: si Irene Lozano o cualquier persona de su entorno te presiona para mover dinero rápido, aléjate. Ya intentaron contactar con el negocio semanas atrás con propuestas de oportunidad. Les dije que no. Claudia, no confundas glamour con confianza. Hay gente que huele el duelo como huele la sangre. Claudia se quedó blanca. Tan blanca que por un segundo pensé que iba a desmayarse. El móvil le vibró en la mano, y esa vibración en medio del silencio fue como una confesión. Semanas atrás, repetí sin entender del todo. ¿Tu padre ya había visto algo? Claudia tragó saliva. Sus ojos se movieron hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. Y entonces, como si el universo decidiera apretar el nudo, sonó una llamada en su móvil. En la pantalla apareció Irene. Claudia dudó. El notario no dijo nada. Yo tampoco, solo miramos. Ella contestó con una voz más alta de lo necesario, como intentando demostrar que no pasaba nada. Sí, al principio no escuché lo que decía Irene, pero vi la cara de Claudia cambiar. Primero irritación, luego sorpresa, luego una especie de pánico controlado. Claudia se apartó unos pasos, pero el despacho era pequeño. Las paredes no tragaban palabras. ¿Cómo que el banco no deja?, dijo Claudia. ¿Qué auditor? ¿Qué supervisión? Se quedó escuchando. Sus ojos se abrieron más. ¿Qué quieres decir con que no se puede mover nada? La voz se le quebró. Irene, me dijiste que hoy mismo... Pausa. Luego Claudia habló más bajo, casi susurrando, y aún así lo escuché.
¿Qué significa ya no se puede? ¿Qué quieres que haga? La llamada se cortó. Claudia miró el móvil como si fuera un objeto traidor. El notario carraspeó, sin dureza. Señorita Rivas, eso es exactamente lo que su padre intentó evitar. Movimientos de dinero sin control. Claudia respiró agitado. Y entonces, por primera vez, su máscara se rompió. No del todo, pero lo suficiente como para que asomara una niña asustada debajo de la mujer arrogante. Ella me dijo, Claudia empezó y se detuvo. Miró hacia mí, pero no como antes, no con desprecio, con algo mucho más feo, vergüenza. ¿Qué te dijo?, pregunté. Claudia apretó los labios y el silencio duró demasiado. Luego soltó las palabras de golpe, como si le quemaran. Me dijo que si yo no me ponía firme contigo, tú ibas a quedarte con todo. Me dijo que tú ibas a manipular la herencia. Me dijo que, si yo no actuaba rápido, el Estado nos iba a quitar medio patrimonio. Me dijo que lo único que necesitaba era tu firma para gestionar sin trabas. Y me puso en contacto con un tipo que supuestamente iba a invertir en la empresa. El notario se inclinó hacia adelante. ¿Un inversor? Claudia asintió, tragando saliva. Sí, me dijo que era un círculo exclusivo, que la empresa podía crecer, que era el momento, que mi padre se quedó pequeño porque no se atrevió. Yo cerré los ojos un segundo. La frase «se quedó pequeño» era exactamente la herida que Claudia llevaba dentro. Irene no la había inventado, solo la había explotado. ¿Firmaste algo?, pregunté, abriendo los ojos. Claudia negó con la cabeza rápido. No, solo acepté reuniones, mandé algunos datos por correo y ayer por la tarde me hicieron abrir una cuenta nueva para separar fondos. Me dijeron que era normal. ¿Separar fondos para qué?, dijo el notario, ahora más serio. Claudia se encogió. Para demostrar solvencia. El notario respiró hondo. Señorita, eso es una señal típica de manipulación financiera. Puede que no sea un delito aún, pero es peligroso. Necesitamos revisar qué ha enviado y qué ha aceptado. Claudia se dejó caer por fin en una silla. Sus hombros se hundieron. Ya no era la heredera de voz firme. Era una persona acorralada por sus propias decisiones. Yo la miré y mi primer impulso fue decir, te lo dije, pero no lo dije, porque yo no quería ganar. Yo quería que dejara de destruir. Claudia, dije suave, ¿por qué me querías echar de casa? Claudia apretó las manos contra las rodillas. Porque no podía soportar verte. Sus ojos se llenaron por fin de lágrimas reales. No podía soportar que tú estuvieras rota, y yo también, y que todo el mundo me mirara esperando que yo fuera fuerte. Irene me dijo que si yo mostraba debilidad, iba a perder, que la gente te come. Me dolió escucharla, porque detrás de todo su veneno había miedo. Miedo al juicio, miedo a ser pequeña, miedo a no estar a la altura de un padre al que, en el fondo, admiraba. Tu padre no quería que fueras fuerte como una piedra, le dije. Quería que fueras fuerte como una persona decente. Claudia me miró. Las lágrimas le caían y por primera vez desde el funeral vi duelo de verdad. El notario carraspeó, devolviendo la conversación a lo práctico. Bien, primero, hoy no se firma ningún poder general. Segundo, la señora Rivas mantiene su derecho en la vivienda. Tercero, la administración temporal de la empresa se activa desde ya. Y cuarto, le recomiendo, señorita Rivas, que cese contacto con esa persona y que nos entregue los correos para evaluarlos. Podemos derivarlo a su abogado si hace falta. Claudia se secó las lágrimas con rabia, como si le molestara llorar. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó. ¿Me van a quitar todo? ¿Me van a tratar como si fuera una idiota? El notario fue directo, sin humillarla. Le van a poner límites, que es distinto. Su padre no la castigó, la protegió. Y protegió a los demás de usted en este momento. Claudia bajó la cabeza. Yo solo quería que nadie me viera como débil. Me acerqué un poco, no para consolarla con palabras bonitas, sino para poner una condición clara, adulta, que era lo que Javier habría hecho. Te voy a ayudar,
dije, pero no como antes, no desde el miedo. Te voy a ayudar con 3 condiciones. Claudia levantó la mirada, expectante y asustada. 1. No vuelves a hablar de sacarme de casa. Esta casa es mi hogar. Tu padre me lo dejó claro. Claudia asintió, tragando saliva. 2. Vas a pedir perdón. No un perdón para quedar bien. Un perdón real. A mí y a las personas que humillaste ayer, porque yo escuché cómo hablaste por teléfono. Manejable. Eso no se le dice a nadie, menos a tu madre. Los ojos de Claudia se cerraron un segundo, como si esa frase le doliera en la lengua al recordarla. Lo siento, susurró. Y 3, continué, vas a trabajar. No en redes, no en fiestas, no en reuniones de gente que promete humo. Vas a ir a la empresa, vas a sentarte con los empleados, vas a entender cómo se gana el dinero que tanto quieres exhibir. Si de verdad quieres una vida grande, empieza por una responsabilidad grande. Claudia respiró hondo. La arrogancia intentó volver a su cara, pero no pudo sostenerse. ¿Y si lo hago mal? Lo harás mal al principio, respondí, y aprenderás, como aprendimos todos. El notario asintió, satisfecho de ver una salida real. Eso, dijo, es más constructivo que cualquier firma. Salimos de la notaría 1 hora después. El sol había subido y la calle estaba llena de gente caminando con prisa. La vida seguía. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía una invitada en mi propia historia. En el coche, Claudia no puso música. Condujo en silencio. A mitad del camino, con los ojos en la carretera, dijo algo que me sorprendió. Yo pensé que papá me lo dejaría todo sin condiciones, porque yo soy su hija. Te lo dejó, respondí, solo que te dejó también una lección. Claudia apretó el volante. ¿Crees que me odias? La pregunta me tocó en un sitio delicado. No, dije con honestidad, pero estoy muy herida, y el amor no borra la herida, el amor la enfrenta. Claudia asintió, y esa vez no parecía una reina, parecía una hija. Al llegar a casa, entramos. Claudia miró el salón, y por primera vez no lo miró como metros cuadrados, lo miró como memoria. Caminó hacia el aparador de fotos y se quedó quieta. Vio una imagen de ella con Javier cuando era adolescente, con la cara llena de granos y una sonrisa enorme, sin filtros, sin pose. Se le escapó un sollozo. Yo no la abracé enseguida, no porque fuera cruel, sino porque necesitaba que entendiera que el perdón no es automático. Pero me acerqué, me quedé a su lado y dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Por la tarde fuimos a la empresa, un local modesto, en una zona de oficinas, con gente real trabajando, con café de máquina y papeles de verdad. Cuando Claudia entró, los empleados la miraron con una mezcla de curiosidad y tensión. Ella tragó saliva, y yo vi que quería salir corriendo, pero se quedó. Soy Claudia, dijo, sin postureo, y sé que he venido con prisa y con soberbia, lo siento. Quiero entender cómo funcionaba esto con mi padre, y quiero hacerlo bien, si me dan la oportunidad. No fue una escena perfecta. Nadie aplaudió, nadie lloró. Solo hubo miradas largas, un vale seco de alguien que estaba cansado, y el sonido de teclados que seguían. Pero esa era la realidad, y la realidad, cuando la aceptas, empieza a curarte. Esa noche, en casa, Claudia dejó el móvil boca abajo en la mesa, como si por primera vez entendiera que no todo consejo vale, que no toda amistad es luz. Me miró con los ojos rojos y dijo, «Mamá, mañana quiero ir contigo al cementerio». Asentí, «Vamos». Y en ese momento, mientras apagaba la luz del pasillo, pensé en Javier, en su forma silenciosa de proteger, en su carta, en la manera en que, incluso muerto, había evitado que la prisa de otros nos destruyera. Me acosté en mi cama, en nuestra cama. No me sentí culpable por ocupar mi lugar, me sentí por fin viva dentro del dolor. Y si estás escuchando esto ahora mismo, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si la persona que más amas te intentara borrar en el peor día de tu vida? ¿Lucharías, callarías o pondrías límites aunque te temblaran las manos?
Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces leer a otros te da el valor que te falta. Y si quieres más historias reales, humanas, con lecciones que sí pasan en la vida, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos, juntos, una historia a la vez.